Bienvenidos una vez más al fascinante estudio del Antiguo Pacto. En esta noche nos toca escudriñar panorámicamente el libro de Nahum. El libro de Nahum, y estoy seguro que muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes en su vida cristiana han escuchado alguna predicación sobre el libro de Nahum? A ver, alce la mano. ¿Sí? Oh, me alegro, wow, bendiciones. De hecho, yo como pastor nunca he predicado sobre Nahum. Porque muy poco se predica de los libros del Antiguo Pacto y menos de estos libros sobre los profetas. Y cuando se habla de Nahum, a veces lo que usan el libro de Nahum son gente que quieren sacar cosas que no dice el libro, como por ejemplo, algunos dicen que el libro de Nahum profetiza la invención de los automóviles, por ejemplo, como vamos a ver en el capítulo 2. Sí. Así, y como las personas a veces lamentablemente no escudriñan las escrituras, entonces, creen eso, ya los carros fueron profetizados hace 2600 años atrás, o un poco más, pero si nosotros somos objetivos a lo que la palabra de Dios enseña, vemos que la palabra carros se usaba era para los carruajes, ¿ok? Que también usaban ruedas, pero no habla de que en el futuro, sí, en el futuro ya sabemos que hace más de un siglo que se inventaron los automóviles, pero este es el precioso libro de Nahum, aunque corto, muy significativo para nuestros días. Y lamentablemente no lo entendemos a veces porque, ya eso sucedió, habla de Nínive, ¿no? Que es lo que primero que vemos. Yo no sé cuál es el título que usted tiene en su Biblia, si en su Biblia tiene un título sobre el libro de Nahum. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál es el título que usted tiene? En mi Biblia dice, bueno, si tiene una Biblia de estudio, en mi Biblia de estudio dice la condenación de Nínive. Entonces, ya Nínive ya no existe. ¿Y para qué vamos a estudiar eso? ¿De verdad? Pero recuerde que toda la palabra de Dios es absoluta y se aplica a todos los tiempos. Y este es un mensaje precioso para nuestros días y más para estos días finales de los tiempos de la apostasía y en que el pueblo de Dios, no aquí en América, pero en muchas partes del mundo está sufriendo. Y nos sirve este libro para lo que vamos a ver el significado. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Nahum o Nahum en el idioma hebreo? ¿Alguien sabe? Como yo siempre les he dicho, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, casi todos los nombres en el Antiguo Pacto, en el idioma hebreo, tienen significado. Y ya hemos visto en los libros proféticos sobre todo que los nombres de los profetas van de la mano con el mensaje profético que están dando, ya sea al reino de Judá, al reino del norte o a las naciones enteras. Ya vimos, por ejemplo, el libro de Miqueas. ¿Alguien se acuerda qué significaba Miqueas? ¿Quién como Jehová? Muy bien, Carlitos. No, Micayahu, ¿quién como Jehová? Ahora, Nahum, el nombre Nahum significa consolación, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver consolación con la condenación de Nínive? Y aquí habla de destrucción de Nínive, habla del juicio. Si usted ve el primer versículo, ¿cuál es la primera frase, la primera oración que usted encuentra? No, 1:1. Profecía sobre Nínive. ¿Qué significa profecía sobre Nínive? Juicio sobre Nínive. Ahora, el profeta Consolación va a emitir un juicio de destrucción sobre Nínive. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues ahí viene lo interesante de este libro, y sí que este libro habla de consolación. Ok, vamos a ver algunos aspectos y brevemente vamos a ver esos 3 cortos capítulos que tiene el libro de Nahum. El primer aspecto que vemos, el nombre del profeta, Nahum en hebreo, significa consolación. Y también tiene relación con el nombre de Nehemías
o Nehemías, perdón. Recuerden, para los que nos visitan por primera vez, el hebreo se lee de derecha para izquierda, ¿sí? Ahí dice Nahum, ¿ok? ¿Qué significa consolación? ¿Pero qué tiene que ver la consolación aquí? Claro que sí. Este libro sirve de mucha consolación para nosotros los cristianos hoy en día, para el pueblo de Judá en ese tiempo también, y para los días que vienen, ¿ok? Otro aspecto de este libro es que no sabemos mucho del profeta Nahum. Ustedes pueden ver el primer versículo. Ya leímos la primera frase que dice profecía sobre Nínive. ¿Cuál es la segunda frase del primer versículo? ¿Alguien la lee? ¿Fuerte? Libro de la visión de Nahum de Elcos. Muy bien. De acuerdo a esa frase, ¿qué podemos conocer del profeta Nahum? ¿Se acuerdan? Lo que hemos visto hasta ahora. ¿Era de clase alta o de clase baja? De clase baja. De clase baja. ¿Por qué, Kevin? Porque no se menciona a sus padres. Porque no se menciona a sus padres, correcto. Y de hecho, esa ciudad Elcos, hasta el día no se ponen de acuerdo los eruditos dónde quedaba la ciudad de Elcos. Entonces, sabemos muy poco del profeta Nahum, ¿no? Sabemos que era de clase humilde porque no aparece, no nos dice de quién era hijo. ¿Estamos? Ya hemos estudiado eso con anterioridad y hemos visto que los que no aparecen, no, por ejemplo, como en el libro de Miqueas, ya vimos, él sí dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, también no aparece el nombre de su padre, ¿no? En Jonás en cambio vimos que Jonás sí era de una clase alta, porque dice Jonás hijo de Amitai, y deducimos también que Jonás era de una clase alta porque tuvo buen billete para comprarse un pasaje, ¿no? Desde Jope hasta Tarsis, ¿no? 3,000 kilómetros, ¿sí ven? Entonces, pero aquí Nahum se ve que era de clase humilde porque no nos dice de quién era hijo, ¿ok? Y nos dice que era de Elcos. Hay 4 posiciones con respecto a dónde quedaba Elcos. La primera postura de los eruditos dice que Elcos quedaba aquí en la propia Nínive. Todo este manchón rojo que ustedes ven era Asiria. Y se fue expandiendo todo esto. El gran imperio asirio, ¿sí? Recuerden, ¿cuál fue el gran imperio antes del imperio asirio? No. ¿Cuál fue el gran imperio antes del imperio asirio? No, después vino Babilonia. Babilonia fue que Dios usó a Babilonia para cumplir esta profecía. Después vino el imperio medo-persa, después vino el griego, después vino el romano. ¿Cuál nos queda? Egipto. El imperio egipcio llegaba hasta Carquemis, toda esta área de aquí, ¿ok? De acuerdo a la historia universal. Entonces, algunos creen que la ciudad en donde vivía el profeta Nahum era aquí cerca de Mosul, pero la verdad que es difícil de comprobar eso y es bastante sin fundamento. La otra postura es ya más acá en Israel, vamos a ver, ahí quedaba Mosul, Mosul, y hay algunos que creen que Elcos quedaba aquí en Galilea, ¿sí? Otros creen que Elcos es lo que actualmente todavía existe, el pueblo de Capernaum. ¿Ok? Y de hecho, la palabra Capernaum en nuestro idioma en español es una palabra compuesta de 2 palabras hebreas que es Caper y Nahum. Entonces, ¿qué significa? La aldea de Nahum. Interesante. Y de hecho, Capernaum fue el pueblo de Jesús. Si algún día Dios le permite ir a Israel, vamos a Capernaum y lo primero que usted encuentra y dice Capernaum, el pueblo de Jesús. Capernaum,
the time of Jesus. ¿Ok? Pero algunos creen, muchos eruditos se apegan más a que Elcos era una pequeña aldea acá en el reino del sur, en Judá, entre Jerusalén y Gaza. ¿Ok? Porque en el contexto del libro vemos que habla sobre Judá. Pero nos apegamos de pronto a la última, y tal vez Capernaum acá al norte, al pie del lago de Galilea, tomó el nombre ya por el profeta años después. Puede ser, como le digo. Pero lo más importante es que tenemos la profecía de Nahum. Entonces vamos al punto C. Con respecto a la localidad de Elcos, hay 4 teorías. La primera, Al-Kush, cerca de Mosul, en Asiria mismo. No creemos, sinceramente eso es, diría yo, un poco descabellado decir eso. ¿Ok? Porque recuerde que en ese tiempo ya el reino del norte ya no existía, ya había sido llevado cautivo a Siria, todo el reino del norte. ¿Ok? Y por eso algunos creen que Nahum estuvo por allá, pero es muy difícil de comprobar. Jerónimo, ¿alguien sabe quién fue Jerónimo? No es el indio apache ese que veamos en las películas. Jerónimo fue uno de los padres de la iglesia, y de hecho Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al idioma latín y se la conoce como la Vulgata, que es la traducción oficial de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Entonces, él la identificó a el Quesio o el cauce en Galilea, como hemos visto. Ahora, otros creen que Capernaum, que viene de Kefarnaum, que significa aldea de Nahum, no era el pueblo de Nahum, que se llamaba Elcos, pero que la rebautizaron en honor al profeta Nahum. Porque su profecía se cumplió al poco tiempo de haberla dado. Posiblemente ya Nahum había muerto, y la profecía de la destrucción de Nínive se cumplió al pie de la letra en el año 612 a.C. En cambio, otros eruditos la señalan como el Ceci, que según Epifanio era una pequeña aldea de Judá, entre Jerusalén y Gaza. Entonces, ahí están los blancos: Asiria, Galilea, aldea y Judá. ¿Ok? Entonces, no sabemos mucho sobre quién era Nahum. Simplemente Dios lo usó, y que su nombre significa consolación. Otro aspecto importante: vemos que Nahum da el juicio contra Nínive. ¿Ya hemos visto algo sobre Nínive antes? ¿Qué otro libro habla sobre Nínive? Miqueas, no. Jonás. ¿Ah? ¿Cuál fue la orden que le dio Dios a Jonás? Que vaya a predicar a Nínive, y él se fue para el otro lado, ¿no? Ya hemos visto eso, lo pueden ver en los videos anteriores. Ahora, cuando Jonás fue a Nínive, fue aproximadamente casi un siglo antes de la aparición de Nahum. En el año 760 antes de Cristo, ahí lo tienen en sus notas, el punto B. Alrededor del 760 a.C., Jonás predicó en Nínive. ¿Y qué pasó? Toda la ciudad se arrepintió, empezando por el rey. ¿Ok? Y Dios no destruyó a Nínive en ese tiempo. Pero ¿qué pasó después? Después que murió esa generación, pues volvieron a corromperse al extremo. O sea, ese avivamiento que hubo en tiempo de Jonás no duró mucho. Y después los hijos o los nietos o los bisnietos o los tataranietos volvieron a corromperse. ¿No le dice algo eso? ¿Estamos iguales? ¿Ah? El domingo prediqué sobre el avivamiento. Y lamentablemente, si usted ve en dónde empezó la llama del evangelio. ¿En dónde? ¿En Ecuador?
¿En dónde empezó el evangelio? Jerusalén. Jerusalén, Israel. ¿Y qué pasó después? ¿A dónde pasó la llama después? ¿Ah? Se quedó allí. ¿Se quedó allí? No, llegó a Samaria, después llegó a Siria, Antioquía de Siria, la iglesia misionera por excelencia. ¿Ah? ¿Quién apoyó al apóstol Pablo en los viajes misioneros? Antioquía de Siria. Después pasó a Éfeso, después pasó a Europa, después pasó a Inglaterra, después pasó a Estados Unidos, a América. Y ahora, ¿dónde está el avivamiento? ¿Saben en dónde está? Ahora, ¿qué pasó en esos países donde hubo avivamiento? ¿Qué pasa en Israel? ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en Turquía? Países totalmente musulmanes. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Ah? Inglaterra ya es casi musulmana. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Se está apagando la llama? No, ya se apagó. Todavía queda... No, pero aquí estaba el Como remanente. Eso, somos el remanente. Amén, seguro que sí. ¿No? Pero, ¿sabe dónde está la llama ahorita? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo sabe? Corea del Sur. ¿Sabía usted eso? Si usted investiga y se mete, usted va a ver que 6 de la mañana todas las iglesias en Corea del Sur están abiertas. Padres e hijos pequeños a orar a esa hora, antes de ir al trabajo. Así es. Buen ejemplo. Frío, calor, nieve, lo que sea. Averígüelo, no me crea a mí, ¿ok? Hermano, es triste ver que los avivamientos no duran mucho. ¿Por qué? Y esta es una nota que tengo del Dr. J. Vernon McGee, que él dice que hace muchos años atrás hubo un senador aquí en Estados Unidos, no nos da el nombre, que él hizo estudio sobre las civilizaciones antiguas y que él llegó a sacar un promedio de cuánto duraban las civilizaciones. Díganme, ¿qué civilización ha durado hasta nuestros días? Se caen, se levantan otras, se caen, se levantan otras, ¿no es verdad? Él dice que todas las civilizaciones han tenido un promedio de vida de unos 200 años. Ahí lo tienen. Y que todas las civilizaciones han seguido o han tenido, como por así decirlo, un círculo vicioso. ¿No? Un círculo vicioso. Lo vemos en Israel también. ¿Ok? ¿Y cuál es ese círculo vicioso? Lo primero eran esclavos. O sea, primero de la esclavitud a la fe espiritual. Ponían la fe en el Dios de Israel. De la fe espiritual al valor. Del valor a la libertad. De la libertad. ¿Qué pasa cuando hay ya libertad y el pueblo comienza a adorar a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, ¿qué viene a haber? Viene a haber prosperidad, ¿no? Abundancia. Pero cuando ya comienza la abundancia a existir, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con Estados Unidos, Norteamérica hoy, en estos momentos? ¿Qué hay? Egoísmo. Se olvidan de Dios, ya no necesito de Dios. Proverbio dice, Señor, no me des suficiente para no olvidarme de ti, ni me des poco para no quejarme de ti. Pero este país de la abundancia le ha dado la espalda a Dios, se ha vuelto egoísta. Y con el egoísmo viene la complacencia, dijo este senador de aquí de Estados Unidos. Y de la complacencia viene la apatía. Y de la apatía, ¿a dónde vuelven? De regreso a ¿dónde empezaron? ¿En dónde empezaron? La esclavitud. Ese es el círculo vicioso que hemos visto en todos los imperios del mundo. Todos los grandes imperios se han caído. ¿Por qué?
porque le han dado la espalda a Dios. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la fecha del libro. La fecha del libro la podemos ubicar entre los años 661 al 612 a.C. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de Nahum, en el capítulo 3, habla de la destrucción de Tebas. Tebas, mire, aquí quedaba Tebas, bueno, hoy quedan las ruinas de Tebas, en lo que actualmente es la ciudad de Luxor, en Egipto, ¿sí? Y me imagino en ese tiempo lo hermosa que debe haber sido. Si hoy es hermoso después de tantos siglos, imagínense en ese tiempo. Y hasta acá vinieron los asirios. Vino en ese tiempo, era el rey Asurbanipal, que destruyó Tebas en el año 661 a.C. Entonces ya Nahum la menciona, dice: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte del mar y aguas por muro? Entonces podemos citar la fecha del libro de Nahum entre el año 661, cuando Asiria destruyó Tebas en Egipto, y el año 612 antes de Cristo, cuando Asiria fue totalmente destruida por Nabucodonosor. Ahí estaba en sus pininos Nabucodonosor. Él estaba a la orden de su padre Nabopolassar. Era el rey de Babilonia. Y después que muere su padre Nabopolassar, Nabucodonosor asume el reinado de Babilonia, y ahí viene el crecimiento grande del imperio babilónico. Y Nínive nunca más volvió a existir. Y ni existe hasta el día de hoy, solo ruinas. Se han encontrado miles y miles de tablillas de arcilla en lo que consta la crueldad, la maldad con que los asirios actuaban. ¿Ok? Entonces, esa puede ser la fecha de la profecía de Nahum. Yo calculo que por el año 650, 640, por ahí fue la profecía de Nahum, antes de Cristo. Entonces, si calculamos esa fecha, vemos a Nahum por aquí, en el orden cronológico de los profetas, ¿sí? Después de Isaías, y muy posiblemente Nahum fue contemporáneo del profeta Sofonías. Algunos creen que también fue contemporáneo de Habacuc, ¿ok? Pero como les he dicho siempre, las fechas son aproximados, ¿ok? Nadie sabe con exactitud las fechas, todos son aproximaciones. ¿Sí ven? Entonces ahí vemos a Habacuc. Y vamos a ver que en el tiempo del profeta Nahum, ya el reino del norte, Israel, Samaria, ¿o cuál es el otro nombre que tenía el reino del norte? Falta uno. Israel, Samaria o Efraín. Muy bien, Noé, ¿sí? Ya había sido llevado cautivo a Siria muchos años antes, casi unos 80 años, 720 y algo por ahí antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, y estaban de reyes en Judá, Ezequías, Manasés, ¿sí? Y también estaba el profeta Sofonías. Entonces vamos a los y vamos a ver que por ese tiempo el reino del norte ya había sido llevado cautivo a Siria. Y Nahum, el profeta Nahum, pudo haber sido contemporáneo de estos reyes de Judá, de Ezequías y Manasés, reyes de Judá, y con el profeta Sofonías, que lo vamos a estudiar después de Habacuc. ¿Ok? Habacuc, Sofonías. ¿Estamos? Otro punto muy importante, hermano, es la asombrosa exactitud, escúcheme bien, con que Jehová predice la caída de Nínive. Fue para probar al mundo antiguo y al mundo presente que, de hecho, todas las profecías que el Señor ha dado se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. ¿Qué muestra eso de Dios? Soberanía. La soberanía del único Dios del universo. Lo que nadie, ni como dijo el Señor Jesucristo, ni una yod, ni una tilde pasarán
hasta que todo esto se cumpla. Todos tienen que cumplir. Y hermano, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 2 dice: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y está históricamente comprobado, de acuerdo a los historiadores y a la arqueología, que hubo una gran inundación, como la que en este momento está sufriendo Chile, los hermanos de Perú también, ¿no? Y arrasa con todo. Y se llevó gran parte de la muralla y la puerta de Nínive. Entonces, ya sin muralla, eran pan comido. ¿Ok? Entonces vemos la asombrosa exactitud con que Jehová predice la caída de Nínive para probar al mundo antiguo y al presente la soberanía del único Dios. Otro aspecto también es que el tema de Nahum es juicio y consolación. Yo le he puesto ese tema, aunque aquí habla de juicio. La mayoría de los eruditos dicen juicio, condenación de Nínive. Pero tiene que ver algo con Nahum. Y Nahum es consolación. Entonces sí, es verdad, hay juicio, pero ¿para quién es el juicio? Para todos aquellos rebeldes que no solamente rechazan a Dios. ¿Qué estaba haciendo Asiria en ese tiempo con el pueblo de Dios? Matándolos. Ya había llevado 10 tribus. Aunque gente de cada tribu huyó hacia el sur. Así que no se perdieron las 10 tribus como la gente dice. El problema es que no leen la Biblia. Lean. Antes de que Senaquerib, si no me falla la memoria, destruyera o Tiglat-Pileser el reino del norte, huyeron de todas las tribus hacia el reino del sur. ¿Se dan cuenta? Ahora, pero no solamente que rechazan a Dios, sino que tratan de destruir al pueblo de Dios. Es lo que estaba haciendo también en ese tiempo. Y como les he dicho, y la historia lo ha comprobado, Asiria era un pueblo atroz, cometía unas atrocidades tremendas. Lo podemos comparar como, por ejemplo, como Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Algo así. Ahora, ¿es consolación para quiénes? Para los santos, al saber que los enemigos de Dios serán, ¿qué? Castigados. ¿Qué dice Apocalipsis 6 del 9 al 11? Es el quinto sello del Apocalipsis. Dice Juan que él vio las almas de los muertos por causa de la palabra y del nombre de Jesús. ¿Y qué hacían las almas debajo del altar de Dios? Clamaban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengas la sangre de nuestros hermanos? Y entonces se le dieron vestiduras blancas, dice, y que esperaran un poco de tiempo hasta que el número de los santos fueran completados. Ahí Dios va a tomar venganza. ¿Ok? Por eso es consolación saber que toda la persecución que nuestros hermanos en otras partes del planeta están sufriendo, algún día, toda esa gente que ha hecho mal al pueblo de Dios va a cosechar lo que sembró. ¿Estamos? Otro punto, J. Esto es algo propio que yo he puesto. El libro de Nahum yo lo comparo como el pequeño Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla de la destrucción del imperio reinante en ese entonces. Y Apocalipsis capítulo 18, todo el capítulo 18, habla de la destrucción de Babilonia. La Babilonia religiosa, la Babilonia comercial. El mundo materialista que vivimos, el mundo religioso en que vivimos, esa es la Babilonia material y religiosa, que va a ser destruida. Entonces, el libro de Nahum lo podemos llamar como el pequeño Apocalipsis. Debido a la similitud de ciertos pasajes, sobre todo el capítulo 3, y del castigo y destrucción de Nínive con el que el mundo impío va a sufrir durante ¿qué? La gran tribulación.
¿Ok? Entonces, en la Biblia ya les he enseñado que a veces vemos los tipos en el antiguo pacto de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Así como Isaac fue el tipo de Cristo, ¿sí? Así mismo Nínive para mí es un tipo de lo que va a sufrir la humanidad, el castigo de Dios, o más bien lo que sus actos merecen. Van a cosechar lo que han sembrado. ¿Estamos? Y aquí, como en todo libro, vemos... faltó algo, déjenme ver. En este libro podemos ver a Dios. Algunas doctrinas podemos ver a Dios como ¿qué? Como el juez soberano del universo. Vemos la santidad de Dios también. Ahora, y esa santidad de Dios está basada en que nadie puede burlar su ley. Como dice el versículo 9 del capítulo 1. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Con una basta y sobra. ¿Ok? Entonces vemos la santidad de Dios. Y vemos también a Dios como consolador para los suyos. Versículo 7. En todo esto vemos consolación. En el versículo 7 dice, del capítulo 1 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Por eso yo le llamo a este libro Nahum. ¿Cómo se llama el autor? Consolación. ¿Sí? Y el versículo 15 del 1 también habla de que he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Vemos las promesas de restauración, como lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 1. ¿Ok? Y en cada libro de la Biblia, yo veo aquí en Nahum al Señor Jesucristo como el fiel y verdadero, el vengador que juzga y pelea por los suyos. Como lo vemos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, perdón. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y todos sabemos el resto, ¿no? Él va a venir a sí mismo en su segunda venida en forma visible, personal, tangible, ¿no? A destruir a todos aquellos que van a ir que se van a reunir contra Israel. ¿Ok? Y el libro de Nahum lo podemos dividir en 4 partes. La primera parte, los primeros 8 versículos del capítulo 1, donde vemos el carácter de Dios. ¿Ok? El resto del capítulo 1, vemos el castigo de Dios a los rebeldes e incrédulos. La tercera parte es todo el capítulo 2, donde vemos un minucioso detalle de la destrucción de Nínive. Así va a ser destruida Nínive. Y así exactamente ocurrió. Y la cuarta parte es todo el capítulo 3, donde vemos la causa del juicio contra Nínive. ¿Ok? Ahora vamos a ver brevemente estos 3 cortos capítulos del libro de Nahum. En el capítulo 1, lo primero que vemos siempre es, el versículo 1 es la introducción, y vemos el juicio contra Nínive. Cuando dice profecía sobre Nínive, habla de condenación, habla de juicio. Ahora, recordemos que Nínive, ¿qué era? Para Siria. ¿Qué era Nínive? La capital del imperio asirio. Y como capital ya hemos visto, era que influenciaba sobre todo el país, donde se toman las decisiones, como aquí Washington DC, ¿no? ¿Verdad? Tan importante siempre es Washington, siempre las capitales de gobierno, porque ahí se toman las decisiones que influyen a toda la nación. Entonces, el juicio contra Nínive y por ende a todo el imperio asirio. Y vemos la introducción y el carácter humilde del profeta, como ya vimos.
también vemos en este capítulo 1 la majestad y el carácter de Dios. Y mire, hay muchas descripciones del carácter de Dios. Miren lo que dice: Jehová es Dios celoso, Jehová es vengador, ¿sí? Guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿En dónde se vio por primera vez esa frase? ¿Alguien la escuchó antes? Si usted está leyendo la Biblia nuevamente en este año, ya la leyó, ¿sí? Ya la leyó allá en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Moisés le dice: Señor, tú eres tardo para la ira, grande en poder, y no tendrás por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¡Wow! ¿Qué carácter de Dios podemos ver ahí? ¿Qué atributo de Dios? Su grandeza, el Dios creador, ¿sí ven? Él amenaza al mar y lo hace secar. Soberano, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. ¿Qué podemos aprender ahí del carácter de Dios? Cuando dice que los montes tiemblan y los collados se derriten. La palabra montes y collados no está hablando literalmente de que son los montes que se van a derretir. La palabra montes en el contexto bíblico muchas veces sugiere reinos. Cuando vimos el libro de Daniel, dice que la estatua, ¿se acuerdan de la estatua? Y que vino una roca que vino desde Jehová y destruyó la estatua en los pies, y de ahí se hizo un gran monte. Eso es una profecía que cuando Cristo venga va a implementar su monte, su reino mesiánico aquí en la tierra. ¿Estamos? Entonces vemos un Dios de autoridad. Ese es el carácter de Dios. ¿Estamos? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, por él se hienden las peñas. Allá en Apocalipsis capítulo 7 dice algo similar. Creo que es Apocalipsis 6 o 7, permítanme. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se da cuenta la similitud? Por eso yo le he llamado a este libro de Nahum como el pequeño Apocalipsis. Aquí Nahum dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Estamos? Pero en todo eso, toda esa ira, toda esa autoridad, todo ese juicio va a caer sobre los rebeldes. Pero si ustedes ven mi Biblia, como siempre le he dicho, la mayoría es naranja, pero hay unas lucecitas verdes ahí en medio. Y esas son las promesas, ¿ok? Entonces vemos que el versículo 7: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Ahí vemos la otra contraparte: juicio y consolación. ¿Estamos? Y sigue hablando ahí del carácter de Jehová. De los versículos 9 al 14, vemos el castigo de Dios a sus enemigos. Como el versículo 12 dice: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. Hermano, al pie de la letra, nunca más Nínive fue levantada. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Wow. Ok, y vemos la promesa en el versículo 15, el último versículo del capítulo 1. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿Esto ya se cumplió?
futuro, próximo. Todavía usted escucha que Irán dice que va a destruir Israel. Ayer escuché un pequeño mensaje del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciendo que ni siquiera piense Irán en atacarnos o destruir Israel, porque esa será la última vez que celebrarán su aniversario. ¡Wow! Israel no está en paz todavía. ¿Cuándo vendrá eso? ¿De quién habla ese, el que he aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, el que anuncia la paz? ¿Ah? Eso va a ser posible cuando venga el gobierno del Mesías, el Rey. Esa frase la encontramos en Isaías 52:7, en Lucas 4:43, el Señor dijo, para eso he venido, para eso he sido enviado, para anunciar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Y Pablo también lo retoma esta frase en Romanos 10:15. Entonces vemos, como siempre le he dicho, cumplimiento primario y cumplimiento final. Yo siempre he dicho, ustedes me ven a mí, pero no soy lo último que ustedes ven. La pantalla es lo último que ven de este lado. ¿Estamos? Entonces, así mismo se ve en el antiguo pacto un cumplimiento. Nínive fue el cumplimiento primario y el cumplimiento final va a ser al final de la gran tribulación. Y ahí sí, Israel estará en paz cuando venga a gobernar sobre el mundo el príncipe de paz. Amén. En el capítulo 2 simplemente vemos una destrucción, un detalle minucioso de la destrucción de Nínive. Como ya les dije, las aguas destruyeron su templo, sus murallas, ¿no? Se creían los indestructibles, como siempre. Cuando ya ha llegado la rebeldía, se creen invencibles y vemos que ningún imperio ha sido invencible. ¿Estamos? Y bueno, no vamos a hablar mucho en detalle, pero ocurrió al pie de la letra. Y las excavaciones que se han hecho muchas, gracias a Dios, vivimos en una época privilegiada en donde ya la arqueología ha descubierto lo que la Biblia dice. ¿Estamos? Entonces vemos que Nínive fue arrasada tal como la Biblia dice. ¿Ok? Detalle minucioso de la destrucción de Nínive. Y por cierto, si usted lee Apocalipsis, también Apocalipsis da un detalle minucioso de cómo va a suceder al final de los tiempos. Aunque hay gente que no le gusta Apocalipsis porque le da miedo, no, hermano. Apocalipsis también es un libro de juicio y consolación. ¿Juicio para quiénes? Para los impíos, los rebeldes. Pero consolación para nosotros. Por eso, ¿cómo termina Apocalipsis? ¿Qué dice la iglesia? Ven, Señor Jesús, ven. ¿Cuántos quieren que el Señor ya venga? Amén. Ven, así es. Y por último, ¿cuál es la causa? Dios no es un Dios caprichoso, que se venga porque le gusta. No, simplemente, de hecho, yo siempre digo, Dios no castiga a nadie. Cada quien cosecha lo que siembra. La justa retribución a su extravío, como dice la Escritura. Miren, eso es un relieve en piedra de los instrumentos de guerra. Miren, ¿qué les parece eso? Parece un tanque de guerra, ¿no? Era un carro grandote y alto. Eran los carros que usaban para el asedio y podían llegar hasta arriba de la muralla protegidos. ¿Sí? Entonces, de esos son los carros que hablan. La gente dice, oh, mira, ahí profetizan los carros que correrán como fuego, dice el capítulo 2. Claro, esos carros eran veloces y otros tipos de carros también. Miren, ese es otro relieve encontrado en Asiria. Siempre los reyes, como no había fotografía, no había Facebook, ¿no? En ese entonces, ¿no? Entonces, así, ustedes están siguiendo el juicio del Chapo. Ustedes ven que no se puede tomar fotos, ¿no? Pero puro dibujito, ¿no? ¿Sí ven? Así mismo, los dibujos eran
en piedras. No en papel para que se destruya, sino para que quede para la posteridad, ¿no? Y así era como asediaban los pueblos. Miren, estas de aquí eran las torres de ataque para poder vencer a los que estaban allá arriba, y ya entraban y podían abrir. Y de hecho acá estaban con esos tanques empujando las puertas, porque una vez que tumbaban la puerta, ya la misma gente de adentro se daban por vencidos ya. ¿Ok? Todo era entrar ahí. ¿Ok? Y así de cruel eran los asirios. Como ustedes ven, ¿se ven? Los carros de guerra, bien protegidos ellos. Ese es un relieve de Asurbanipal, el rey de Asiria. Por lo que se ve, era tenía un hobby muy peculiar. Era cazador de leones. Le gustaba cazar leones. Vi muchos relieves en que él está cazando leones. Miren. Y ahí están los carros veloces. Esos carruajes eran veloces. Claro, con 2 caballos y un solo jinete. Imagínense, ¿no? Entonces, y para concluir, como les digo, ¿cuál fue la causa? La agresividad. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, etcétera, etcétera, etcétera. La causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿En dónde dice eso también? Apocalipsis capítulo 18. Si ustedes pueden ver y leer Apocalipsis capítulo 18, es prácticamente lo que dice aquí Nahum. ¿Sí ven? Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. ¡Wow! Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive asolada. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Dice, Babilonia la grande. No. En una hora desapareciste. ¿Se dan cuenta la similitud con Apocalipsis? Entonces vamos a concluir ahí. La causa de la destrucción. Simplemente Nínive cosechó lo que sembró. Y hermano, hoy en día las naciones del mundo, ¿qué están haciendo? ¿Qué va a ocurrir en el futuro cercano? Van a cosechar lo que han sembrado. Nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Crean o no crean el Dios del universo. En el día del juicio, no, el Señor, yo no sabía que tú existías. I'm sorry, come excuse me. Va a decir el Señor, las obras que he hecho testifican de mí. Estamos, solamente como un ejemplo. ¿Okay? Y todo lo que el Señor ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Entonces, la similitud de este capítulo 3 con Apocalipsis 18 es un tipo de lo que sufrirán los rebeldes e incrédulos en el día de Jehová, el día grande y espantoso. Y recuerden, lo digo por última vez, el día del Señor no es el día domingo. Esa frase viene arrastrada por 1700 años y pensar, el domingo es el día del Señor. Todos los días son los días del Señor. Amén. Cuando dice la frase día del Señor, es una frase escatológica. Es ese gran día cuando Jehová va a tomar venganza de sus enemigos, ¿no? Y ese día de Jehová es un periodo de tiempo. No necesariamente un día de 24 horas, sino pueden ser 7 años o más años. Algunos piensan que solamente son los 7 años de la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, y para concluir, como les decía, lo triste, hermano, de Nínive es que no pudo mantener el avivamiento. Dios nos habla hoy en día. Como lo dije hace un momento,
El avivamiento empezó en Israel, Jerusalén, Israel, Judea, Samaria, y se fue hasta lo último de la tierra, pero en donde nació el avivamiento se fue apagando. Y como hoy en día las iglesias en Europa las han convertido en museos, en librerías y hasta en pistas de patinaje. Es triste. Y eso nos puede ocurrir, de hecho ya está ocurriendo aquí en Estados Unidos de Norteamérica, donde hay más de 100,000 iglesias que están rumbo a la muerte, en donde los templos cristianos se están vendiendo. Y lo triste es que, ¿saben quiénes los compran? Los musulmanes. Y nosotros seguimos dormidos. Y si usted puede ver, como dijo este senador de Estados Unidos hace mucho tiempo, esto va a la par con Apocalipsis capítulo 3 de la última etapa de la iglesia de la Odisea. La iglesia que cree que es rica, que tiene de todo y que no necesita de Dios. Así que, iglesia, como dicen mis hermanos mexicanos, aguas, pilas. Como dicen mis hermanos salvadoreños, pónganse buzo, ¿no? ¿Ok? No nos durmamos sobre los laureles, como decimos los ecuatorianos. Mantengamos siempre la llama, el fuego de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Amén.